es jurista, profesor titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Zaragoza y va a hablar sobre las leyes de lenguas, solución o desencuentro. Gracias a la Cátedra Fernández de Heredia, gracias al Centro Pignatelli por su hospitalidad y por su invitación, y gracias a Carmen por su compañía, por estar aquí en la compañía. Voy a ser muy escueto porque creo que lo importante al final es debatir e incluso rebatir, no vengo aquí a dar ninguna lección a nadie, y más cuando hay ilustres personas que conocen mucho mejor lo que son los problemas de las lenguas de Aragón que yo. Voy a hacer una intervención en torno a 4 o 5 puntos. El sentido de las normas en general, haciendo abstracción de la ley de lenguas. En segundo lugar, el contexto sociopolítico en el que aparecen las leyes de lenguas, porque las leyes aparecen en contextos sociales muy concretos que determinan su contenido, sus recursos, su conflictividad. En tercer lugar, hablaré de la ley del año 2009, luego de la ley del año 2013, por fin haré una breve referencia a la sentencia del Tribunal Constitucional del año 2016 e intentaré sacar una conclusión en función de lo que estamos viviendo ahora, dentro de una crisis territorial importante, pero que creo que dentro de una cierta paz en el tema este de las lenguas, que hay que agradecer a quienes ahora están ocupándose de estos menesteres. En cuanto al sentido de las normas, yo que soy jurista cada vez soy menos partidario de las normas. Quiero decir que creo que a veces estamos en procesos de hiperinflación normativa. Suelo poner un ejemplo. Bueno, voy a citar a alguien que los problemas son siempre comunes, que creo que hace 2600 o 2700 años, un sabio de Grecia, Solón, dijo que toda norma refleja un fracaso social. Si la sociedad fuera perfecta, si todos cumpliéramos con la palabra dada, si tuviéramos empatía hacia los demás, si cumpliéramos con las reglas básicas de educación, no haría falta ninguna norma, ni ordenanzas para que la gente no orine en la calle, ni códigos penales. Por lo tanto, toda norma implica en muchos casos un fracaso de una sociedad que hay que regular determinadas cuestiones porque la sociedad por sí misma no las autorregula. Y en el siglo XIX, si un señor encontraba sucio la ribera de un río, encontraba que había desperdicios, que había mucha suciedad, pues probablemente iba al ayuntamiento y mandaban una brigada municipal para limpiar la ribera del río, y si la situación se reproducía, se reiteraba, pues a lo mejor a una pareja de guardias a controlar. Pero ahora tendemos a hacer una ley de ecosistemas ribereños fluviales, unos planes estratégicos, unos programas de concienciación, un observatorio de no sé qué. Es decir, tendemos, el derecho posmoderno es un derecho muy gótico, muy plateresco, y a veces nos sobran las normas y nos faltan las medidas concretas de actuación. Y casi adelanto la conclusión, aunque luego insistiré más en ella. A veces no es tan importante, que lo es una ley, que lo es, sino a veces son importantes el paso a paso, como se hizo ahora el partido a partido. La medida de fomento, el convenio con una entidad privada, sin ánimo de lucro, el convenio con unas entidades locales, el curso que se organiza sobre una determinada lengua. Eso que a veces no sale en las portadas de los medios de comunicación, por fortuna, y sin embargo contribuye a generar todo ese entramado social importante a favor de una cuestión, en este caso de las lenguas propias y originarias de Aragón. Segunda cuestión que quería abordar, voy a ser muy breve en todo porque, repito, lo importante luego es el debate posterior, es el contexto en el que se generan estas normas, porque dicen, es que la norma ha generado un conflicto. No, a lo mejor lo que la norma ha hecho es aflorar un conflicto. Y en relación a las lenguas de Aragón, no soy sociólogo, lo vienen los especialistas y me rebatirán porque probablemente esté equivocado, pero con una aproximación de lo que yo detecto durante años en relación a las lenguas de Aragón, creo que hay 4 posturas en nuestra sociedad. La primera, el apoyo decidido al mantenimiento, a la preservación, al cuidado, al fomento de estas lenguas. Apoyo que puede venir de los hablantes, que es lógico, y a veces de personas que no somos hablantes de estas lenguas. Pero siempre he creído que el mundo evoluciona gracias a que la gente lucha por sus derechos y sobre todo porque hay otros que luchan por los derechos de los demás.
Y en ese sentido hay que agradecerle a muchísima gente que está defendiendo este patrimonio cultural, igual que se defiende las iglesias mozárabes del Serrablo o en Udéjar, Turbes, de Zaragoza. Por lo tanto, el apoyo. Hay una segunda posición social que es la indiferencia. Mucha gente que te dice, oye, me parece muy bien que os dediquéis a estos temas, que los trabajéis, pero yo tengo otras prioridades. La primera, llegar a fin de mes, y estas cosas, pues, no estoy a favor ni en contra, pero vamos, que no me afecta excesivamente. Bueno, bien, legítimo como todo en la sociedad. La tercera posición social es el desprecio, fundamentalmente con el aragonés. Porque con el catalán utilizaré otro término, catalán de Aragón. Desprecio, ¿no? ¿Cuánta gente te dice, más les valdría aprender inglés que aragonés? Si no es incompatible. Si los bilingües normalmente aprenden mejor otros idiomas que los que somos monolingües, ¿no? Si está demostrado por el informe PISA que los estudiantes de Cataluña, a pesar de la inmersión lingüística del que tanto se quejan, tienen una comprensión del castellano y lo escriben mejor que los de Andalucía, Murcia, Extremadura y Canarias. O sea, a lo mejor el problema no es la inmersión, sino la moricia. Es más, siempre recuerdo los versos de Machado, ¿no? Castilla miserable, ayer dominadora, envuelta en sus harapos, desprecia cuanto ignora. Cuidado con ponerlo esto en un tuit porque puede ser grave, ¿no? Miserable, en fin, dominadora, etc. Los versos de Campos de Castilla. Y luego hay una cuarta posición que afecta fundamentalmente al catalán de Aragón, que se habló antes que en Barcelona, en algunas zonas de Aragón, que tendría que ser un orgullo para nosotros, y que es el rechazo. Ya no el desprecio que deriva de la ignorancia, sino el rechazo. ¿Rechazo por qué? Bueno, pues algunos dicen que corre el riesgo de que el pancatalanismo, ¿no? Los països catalans, en fin, que las lenguas sean un instrumento de dominación política, un arma política, un proyecto político. Y frente a ese pancatalanismo, esta sociedad, la española y en concreto la aragonesa, pues aflora el anticatalanismo. Por lo tanto, el rechazo visceral. Y eso lo sabemos todos y no podemos ocultar la realidad aragonesa. Bien, en ese contexto social tenemos que enmarcar el contexto político. Y siempre me ha sorprendido la dureza con que se ha actuado, especialmente en algunos medios de comunicación, en relación a la ley del año 2009. Porque cabe recordar que durante la legislatura 95-99, con un gobierno de mayoría PP par, es verdad que gracias a unas enmiendas que se planteó desde el grupo mixto, especialmente por el diputado Jesús Bernal, ¿no? Pues se introdujo en la Ley de Patrimonio Cultural, se introdujo el concepto, la denominación de catalán y de aragonés. Artículo 4 de la Ley de Patrimonio Cultural del año 99. Y no solo en esta, se introdujo algún tema toponímico en la Ley de Administración Local de Aragón, se introdujo algo también en la Ley de Carreteras. Y no generó tanto conflicto como el año 2009. ¿Por qué? Porque el contexto político era diferente. Mientras en Aragón gobernaba el PP con el PAR, en España gobernaba el PP con Convergencia y Unión. Y el presidente del gobierno hablaba catalán en la intimidad. En consecuencia, no había ese conflicto que luego se ha planteado una década después. Y yo creo que también hay otro factor, pero probablemente esté equivocado, ¿eh? También en el PAR había más sensibilidad hacia este tema que ahora. También había un grupo, quizá minoritario, pero influyente, que entendía esto no como una cuestión política, de utilización política, sino como una cuestión de patrimonio cultural que había que defender. Pero, repito, igual estoy equivocado. En la actualidad, a partir de la ley del año 2009 y a partir de todo lo que ha sucedido en esta crisis territorial o nacional, como se quiera decir, que hemos padecido en los últimos meses y años, el catalán y lo catalán ha afectado a nuestra posición política y social, digo, de la sociedad aragonesa en relación a las lenguas. Y es así. Y hay que reconocerlo y no pasa nada. Por cierto, que los que dicen más les valdría aprender inglés y menos aragonés, no, me hablan una papa de inglés, pero
Intentas cruzar dos palabras de Gelu y ya no sabes lo que estás diciendo, ¿no? Entonces, quiero decir que hay que tener también cuidado con este cazurrismo, ¿no? Un poco de cierta parte de la sociedad aragonesa. Bueno, nos situamos ya en la legislación, que es para lo que venimos, ¿no? La primera ley, repito, había plasmaciones normativas, había textos legales que recogían ya expresamente el catalán y el aragonés como lenguas propias, originarias de Aragón, que merecían una protección especial, que merecía su defensa, que merecía su fomento, ¿no? La primera ley es la Ley 10/2009, de 22 de diciembre, que frente a los que tanto se han quejado, a lo mejor con razón, de la inmersión lingüística en Cataluña, yo la llamé de la inmersión lingüística en Aragón. Ley de inmersión lingüística. Las lenguas que se hablaban generalmente en el ámbito privado, las lenguas que las había mantenido la sociedad en momentos mucho más complicados que los de ahora, de pronto tenían un reconocimiento oficial. Dentro de la escala de la oficialidad, de 1 a 10 tenían el 1. Un reconocimiento oficial, la posibilidad de ser utilizadas en aquellas zonas específicas donde se hablan ante los ayuntamientos o comarcas, ante las instituciones públicas correspondientes, y eso era un mandato de nuestro Estatuto de Autonomía, concreto del último, pero también de los anteriores, del año 2007. Hay que recordar que el Estatuto de Autonomía es algo más que una ley orgánica, forma parte del bloque de la constitucionalidad, es decir, la Constitución es una norma incompleta, que se va completando con una serie de leyes orgánicas, Estatuto de Autonomía, Ley Orgánica del Poder Judicial, etcétera, etcétera. Entonces, era un mandato constitucional también en el fondo. No solo era un mandato del Estatuto de Autonomía de Aragón. Nuestra Constitución, como luego recordaré, recoge en el artículo 1, que se les olvida a todo el mundo, el pluralismo político. Antes del 2 está el 1, donde además del Estado social y democrático de derecho se dice que los valores que inspiran nuestro ordenamiento jurídico son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Y el pluralismo lingüístico es a veces una manifestación más del pluralismo político. Por lo tanto, se hace eco en nuestra legislación de esta realidad constitucional y de este mandato estatutario. Y por lo tanto vamos a una cooficialidad mínima, a un mero reconocimiento oficial. Si era buena la ley, si estaba hecha por buena gente, que sus principios basilares eran la tolerancia y la voluntariedad. No aparece la palabra sanción ni ninguna derivada de la misma raíz en toda la ley. Nadie podrá encontrar, ahora que es tan fácil con los textos de Bersánz, no parece nada de sanción. Casi siempre que se aprueba una ley, al final hay un título sancionador para decir, si se incumplen las previsiones de esta ley, se podrá imponer una infracción leve, una infracción grave. Es verdad que no hace falta siempre que haya ese título dedicado al derecho sancionador, ¿no? Pero esta ley tampoco preveía, tampoco imponía nada a nadie. Ni en Zaragoza, por supuesto, ni siquiera en esos territorios donde la voluntariedad era lo esencial. Y sin embargo, la ley del 2009 planteó, como sabéis perfectamente y conocéis mejor que yo, graves conflictos de tipo político y mediático. También había cambiado la propiedad de un medio de comunicación, del año 95 al 2009, ahí no voy a entrar. Y desde esa perspectiva, bueno, pues en plena crisis económica, con un gobierno Pepe Pardo durante la legislatura que abarca los años 2011 y 2015, se aprueba otra ley. El problema es que el derecho tiene un problema, que 1 menos 1 no es 0, 1 menos 1 es menos 2. Es decir, en derecho es como la mancha de aceite, tú no puedes borrar la mancha de aceite. A veces limpiándola lo que haces es ampliarla. Y por lo tanto ya tenemos otra normativa distinta que bien podríamos llamar, frente a la inmersión, la sumersión. Es verdad que la ley es tan a veces vaporosa, etérea, que permite hacer casi lo mismo que la ley del 2009 si se tiene la inteligencia y la astucia y la capacidad para actuar desde ese punto de vista. Por lo tanto,
Por cierto, mientras se aprobó la ley esta en el año 2013, la consejera de Educación y Cultura, la señora Serrat, firmaba un convenio con el consellero o consellera, no recuerdo qué, de Cataluña, como se había hecho en el 2010 y se hizo en el 2016, para la innovación del catalán en los territorios. Es decir, que era más una ley para la galería, para callar y acallar a algunos, para decir estamos defendiendo a Aragón. Hoy lo comentaba ahora en la entrada, yo que vengo de Jaca, me hace gracia lo de los bienes, ojalá vengan todos, ¿no?, del Aragón Oriental, pero yo pregunto, ¿y los del Aragón Occidental, que están todos en Pamplona y demás? ¿Eso es cuando lo reclamamos? Ah, que con los navarros no hay un problema político de esta envergadura como existe con Cataluña, ¿no? Y entonces lo que hace esta ley, o lo que pretende hacer, que creo que tampoco, porque ni siquiera hubo una voluntad desde la perspectiva de la consejería de arrasar con todo, fue, bueno, pues frustrar en cierta manera lo que había planteado la ley del año 2009. Yo la definí como una no ley de no lenguas, porque es una ley que fía todo al desarrollo reglamentario, o casi todo, y de no lenguas porque desaparece incluso la denominación de las lenguas, ¿no? Entonces era una no ley de no lenguas. Pero bueno, se aprobó y ahí está. Como el profesor Fernando Ramallo habrá estado hablando mucho de todo el tema del Consejo de Europa, de las lenguas minoritarias, yo voy a omitir cualquier tipo de reflexión al respecto. Pero sí es verdad que estas lenguas minoritarias volvieron a la condición, en parte, a la oprobiosa condición de lenguas minorizadas, de lenguas que tienen que estar al margen de lo público. Bueno, que se pueden hablar como faltaría más, ¿no?, en el hogar, en el bar, en el campo de fútbol, ¿no?, pero que no tienen que tener un reconocimiento oficial. No voy a entrar ya porque esa batalla ya se dio en los acrónimos, etcétera, porque me parece que ya está ridículo, y porque creo que tenemos que dar soluciones y no volver a recordar viejos conflictos. Esta ley del año 2013 fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Hubo 63 diputados, encabezados y promovidos por Jesús Yuste, que plantearon un recurso de inconstitucionalidad, y la sentencia, bueno, pues, salió en el año 2016, en la sentencia 56/2016 de 17 de marzo. Y es verdad que era previsible, que dijo que no era inconstitucional la ley del 2013, pero lo importante de las sentencias del Tribunal Constitucional no es tanto el fallo como su argumentación. Si yo voy a reclamar una cantidad de dinero, lo importante es el fallo. Tiene razón a que le den 5.000 euros. En lo civil, en lo contencioso, en lo penal, lo importante es el fallo. Pero el Tribunal Constitucional hace sentencias interpretativas. Y fue muy generosa, como tenía que ser, con la ley del año 2009, y reconoció esa sentencia, que avaló, en cierta manera, el reconocimiento, la denominación de esas lenguas. Yo creo que el Tribunal Constitucional podía haber ido un poco más lejos en dos ámbitos o en dos cuestiones que se le plantearon, igual no lo supimos hacer bien, pero se le plantearon. Primero, se le planteó al Tribunal Constitucional que aplicara el principio de no regresión. ¿Qué significa el principio de no regresión? Es un principio del derecho ambiental, por el cual, una vez que un espacio es protegido por el medio ambiente, pues ya se conserva ese nivel de protección, sobre todo si es mínimo. ¿De qué sirve proteger un espacio físico? ¿De qué sirve proteger un monte, un río, una ribera, si el gobierno de mañana, del que sea, lo va a cambiar y lo va a desproteger? Este principio de no regresión se está aplicando ya en toda Europa en el ámbito medioambiental. Y nosotros propusimos que se aplicara por primera vez en el ámbito del patrimonio cultural. Ya sé que todo no es lo mismo. No es lo mismo el aseo que un balcón modernista en una fachada. Ya sabemos que hay diferentes niveles de catalogación, de protección, y que esto no se puede pontificar y decir, no, defendamos el principio de no regresión en todas las situaciones. Pero y dado que la ley del año 2009 lo que planteó fue un reconocimiento oficial, una cooficialidad mínima,
descender de ese reconocimiento era volver a una lengua minorizada. Y ahí no entró el Tribunal Constitucional. Y yo creo que se le dio también otro anzuelo al Tribunal Constitucional, que tampoco picó, pero que hubiera sido muy interesante. Porque hay que diferenciar entre los derechos a la lengua y los derechos a una lengua. Los derechos a la lengua conectan con algunos de nuestros más preciados derechos fundamentales, hasta el derecho al nombre. Derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación. Pero para que existan derechos a la lengua, tiene que haber previamente un reconocimiento mínimo del derecho a una lengua en la que yo pueda ejercer esos derechos. Y por lo tanto también se le dio esa posibilidad al Tribunal Constitucional, pero repito, tampoco voy a criticar la sentencia porque era lo previsible. De hecho nos planteamos, una vez que uno plantea un recurso de inconstitucionalidad, cómo se desiste. Porque cuando uno plantea un recurso contencioso, desiste yendo al juego y diciendo desisto. Pero cuando son 63 diputados y la mayoría lo repiten a la siguiente legislatura, ¿cómo se desiste de un recurso de inconstitucionalidad? Y entonces se planteó esa cuestión, y yo creo que en general, bueno, pues planteamos cuestiones nuevas, novedosas, tuvimos sobre el alambre, y no estoy disconforme en absoluto con la sentencia del Tribunal Constitucional, porque el fallo era el previsible. Quizá podía haber dedicado un poco más de tiempo, pero en estos tiempos de locura las lenguas minoritarias también ocupan muy poco espacio. Y estamos ya en la actualidad, ¿no? Y venimos otra vez a plantearnos qué debemos hacer para defender este patrimonio cultural. Yo no soy creyente, pero defiendo las iglesias, vamos, de mozárabes del Serrablo, y el Mudéjar, y el Aseo, y la Catedral de Jaca, pues me soy capaz de hacer huelgas de hambre por ellas. Entonces, la cuestión está cómo defendemos nuestro patrimonio, en este caso inmaterial. Y yo creo que en esta legislatura complicada, muy complicada, por las mayorías que hay en las Cortes de Aragón y demás, pues están haciendo las cosas relativamente bien. Alguien dirá, ¿por qué no ha salido otra vez la ley del 2009? ¿Por qué no hemos vuelto a recuperar? ¿Por qué no hacemos otra ley? Porque probablemente en estos tiempos hubiera generado conflicto. Hubiera hecho aflorar todos los conflictos, todos estos demonios que tiene esta sociedad. El problema es que cuando despertemos no es si está el dinosaurio o no al lado, el problema es si está despierto o dormido. Y el dinosaurio se está despertando. Entonces hay que tener muchísimo cuidado. Y como decía yo antes, el problema radica no tanto en leyes que, bueno, pues vayan a los grandes titulares de periódicos, de leyes que creen en gran controversia, de leyes que creen conflictividad jurídica.